Bienvenidos a una nueva inmersión, esta vez en el mundo de la Sonata del Silencio, la novela de Paloma Sánchez Garnica. Ah, sí, La Sonata del Silencio, una obra que nos lleva al Madrid de 1946. Justo un año después de la Guerra Civil Española. Ajá. En esta inversión vamos a explorar cómo Sánchez Garnica utiliza este escenario Exacto. para abordar temas como el amor, las limitaciones sociales y, bueno, La música. la música como forma de rebeldía. Y lo que me parece fascinante es que la novela no cae en esa típica narrativa de vencedores y vencidos de la posguerra, Es cierto. sino que nos sumerge en la vida de los personajes, Sí. mostrando cómo las cicatrices del conflicto afectan sus relaciones y decisiones. Es verdad, algunos críticos incluso señalan que la ambientación Claro. es tan importante que casi se convierte en un personaje más. Sí, Paseamos por la Plaza del Ángel, el Hotel Palace, la Plaza de Santa Ana. claro. Y es ahí donde algunas reseñas me dejaron con ganas de más. Describen estos lugares, pero sin muchos detalles. Ya. Si no conoces Madrid, Claro. podrías perderte parte de la atmósfera. Tienes razón, por suerte otras fuentes como El Búho entre libros Ah, sí. nos regalan pinceladas más vívidas. Mm, Mencionan castañeras y carboneros cócteles en Chicote. esos detalles que te transportan. Totalmente. Ah. Y hablando de la vida y de la época, la novela nos introduce a dos familias Ajá. que representan dos realidades muy distintas. ¿Cuáles? Los montejanos que han perdido su fortuna Oh. y los Figueroas Ah. que viven con holgura. Un contraste que se refleja, por ejemplo, en Marta Rivas. Marta Rivas, nuestra protagonista, Exacto. una talentosa pianista Sí. que se encuentra atrapada en un mundo donde las mujeres apenas tienen derechos. Varias fuentes coinciden en que Sánchez Garnica no escatima en mostrar la crudeza de la época. Las mujeres no podían trabajar Imagínate. ni tener una cuenta bancaria sin permiso de un hombre. Es impactante. Imagínate la frustración de Marta, Claro. obligada a renunciar a su pasión. Y depender de su marido. Es una situación que lleva a cuestionarnos cómo habría reaccionado yo ante esas limitaciones. Claro. ¿Habría sido capaz de desafiar las normas como lo hace Marta? Sin duda una pregunta que invita a la reflexión. Totalmente. Pero antes de profundizar en el personaje de Marta, creo que vale la pena mencionar al resto del elenco, ¿no? Por supuesto, tenemos a Antonio, el esposo de Marta, a su hija Elena, a Rafael, el amigo de la familia, a Virtudes, la hija de Rafael, y a don Procul, el sacerdote. Cada uno representa una faceta distinta de la sociedad de la época. Ajá. Y sus relaciones son complejas, llenas de matices. Sí pensemos en la lealtad malentendida que lleva a la ruina a Antonio. O la cuestionable amistad entre él y Rafael. Exacto. Es ahí donde la novela se convierte en una especie de coral, Sí. con las voces de los personajes entrelazándose para crear una imagen completa de la sociedad. Y a través de esas voces, Sánchez Garnica nos invita a explorar uno de los temas centrales de la obra. El rol de la mujer en la España franquista. Un tema que, como hemos visto, está presente desde el principio, con la historia de Marta. Claro. Y en varias fuentes encontramos citas que ilustran la mentalidad de la época. Por ejemplo, El Búho entre libros menciona una frase demoledora. ¿Cuál? La mujer en casa y con la pata quebrada, que es donde tiene que estar. Es escalofriante. Una frase que nos recuerda que, aunque la novela está ambientada en el pasado, Sí, la lucha por la igualdad de género sigue vigente en muchos lugares. precisamente. Y creo que es en este punto donde la figura de Marta cobra aún más fuerza. Sí. A pesar de las dificultades, ella busca su propio camino desafiando las normas impuestas. Y en ese camino, la música se convierte en su aliada, Exacto. en una forma de expresión y escape en un mundo donde el silencio se impone. De hecho, El Búho entre libros menciona un detalle fascinante. ¿Cuál? La novela incluye un apéndice con todas las piezas musicales que aparecen. Vaya. Esto nos da una idea de la importancia de la música como elemento narrativo. Es un detalle que realmente enriquece la experiencia de lectura, ¿no? Absolutamente. Y hablando de experiencia de lectura, creo que es importante mencionar el estilo de Sánchez Garnica. Sí, la autora tiene una forma de escribir cautivadora Sí. que te transporta a la época con maestría. Aunque algunos críticos han señalado la presencia de algunos errores gramaticales. Sí. Un vocabulario a veces repetitivo. Es cierto, pero a pesar de esas pequeñas imperfecciones, Sí. la mayoría coincide en que la prosa de Sánchez Garnica es hermosa, madura Ujú. y logra transmitir con gran sensibilidad las emociones de los personajes. Y en última instancia, eso es lo que buscamos en una novela, ¿no? Claro, Que nos haga reflexionar, nos transporte a otro mundo. totalmente. Y en ese sentido creo que la Sonata del Silencio cumple con creces su objetivo. ¿Te parece si ahora nos adentramos un poco más en los temas que explora la novela? Sí.
Me gustaría que habláramos sobre el amor y la pasión que se presentan de formas tan diversas a lo largo de la historia. Me parece una excelente idea. Empecemos con las dos historias de amor principales que se entrelazan con la trama. Mostrando la complejidad de las relaciones humanas en un contexto marcado por las convenciones sociales. Tenemos, por un lado, el matrimonio de Marta, un matrimonio concertado como era común en la época. Y por otro lado, una historia de amor apasionado que desafía las normas establecidas. Y lo interesante es cómo la novela nos hace cuestionar la verdadera naturaleza del amor. ¿Qué es más importante, la pasión o la seguridad? ¿El amor romántico o el deber? Son preguntas complejas que la novela no pretende responder de forma definitiva. Lo que hace es presentarnos las distintas caras del amor y dejarnos a nosotros, los lectores, sacar nuestras propias conclusiones. Es cierto, y creo que esa ambigüedad es una de las fortalezas de la novela. Sí. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y a cuestionar las ideas preconcebidas sobre el amor. Totalmente. Y hablando de cuestionar ideas preconcebidas, volvamos a la frase que mencionábamos antes. Juan. La mujer en casa y con la pata quebrada. Esa frase me dejó pensando mucho, es brutal. Refleja a la perfección la mentalidad machista que imperaba en la España de la posguerra. Sí, una mentalidad que relegaba a la mujer al ámbito doméstico sin voz ni voto, sometida a la autoridad del hombre. Y lo más preocupante es que, como decíamos antes, esa mentalidad no ha desaparecido del todo. Claro. Sigue habiendo lugares donde las mujeres se enfrentan a este tipo de opresión. Es por eso que la historia de Marta es tan relevante incluso hoy en día. Sí. Ella representa a todas las mujeres que luchan por su libertad e independencia, a pesar de las dificultades. Y en esa lucha, la música se convierte en su gran aliada. Es fascinante cómo la autora utiliza la música como un lenguaje universal, que trasciende las palabras. A través de la música, Marta puede expresar sus emociones, sus frustraciones, sus anhelos. De hecho, hay una cita en la novela que describe a la perfección esa conexión entre Marta y la música. Está dentro de tu alma y de la mía. Le susurra un personaje a Marta. Escúchala, siéntela latir en tu corazón. Es la sonata del silencio, nuestra sonata. Es una frase preciosa, llena de poesía. Sí. Nos habla de la intensidad de las emociones que la música puede despertar, Claro. de la capacidad que tiene para conectar a las personas a un nivel más profundo. Y es que la música, al igual que la literatura, nos permite escapar de la realidad, aunque sea por un momento. Sí, y en el caso de la sonata de silencio, la música nos ayuda a comprender mejor la época y las emociones de los personajes. Nos sumerge en la atmósfera de la posguerra con sus luces y sus sombras. Hablando de sombras, creo que es importante mencionar a Virtudes Figueroa, la hija de Rafael. Virtud es un personaje complejo y controvertido. Para mí representa la hipocresía y la maldad que se esconden tras una fachada de bondad. Sí, Virtudes encarna la envidia y el resentimiento que siente hacia Marta, a quien considera una amenaza. Y lo que me parece más interesante es cómo la autora utiliza a Virtudes para mostrar cómo la moralidad puede distorsionarse, cómo la religión puede ser utilizada para justificar actos crueles. Es una crítica sutil pero poderosa a la doble moral que imperaba en la época. Y que lamentablemente todavía podemos encontrar en algunos sectores de la sociedad. Totalmente, y creo que la presencia de virtud nos recuerda la importancia de no dejarnos engañar por las apariencias, de ser críticos con lo que vemos y escuchamos. Coincido contigo, y ya que hablamos de ser críticos, ¿qué te parece si retomamos la conversación sobre el estilo de Sánchez Garnica? Me parece bien, recordemos que algunos críticos han señalado la presencia de errores gramaticales o la repetición de ciertas palabras. Es cierto, y si bien es importante reconocer esas imperfecciones, creo que no deben eclipsar la fuerza de la historia ni la capacidad de la autora para crear personajes memorables. Estoy de acuerdo, Fus. A fin de cuentas, lo que realmente importa es que la novela nos atrape, nos emocione, nos haga reflexionar. Sí. Y en ese sentido, creo que La Sonata del Silencio es una obra maestra. Absolutamente, la novela nos transporta a otro mundo, nos hace vivir y sentir junto a los personajes, nos deja con una sensación de plenitud al terminar de leerla. Y eso es algo que no todas las novelas consiguen. La Sonata del Silencio es una obra que se queda contigo mucho después de haberla terminado. Si tuviéramos que resumir la esencia de la novela en unas pocas palabras, ¿qué dirías? Para mí, La Sonata del Silencio es una historia de superación de lucha contra las adversidades. Es un canto a la libertad individual, especialmente a la libertad de la mujer, en una sociedad que la oprimía. Y también es una novela que nos recuerda el poder transformador de la música, su capacidad para sanar las heridas del alma y para conectar a las personas a un nivel más profundo. Sin duda, La Sonata del Silencio
Es una lectura imprescindible para cualquier persona que quiera comprender mejor la historia de España y las complejidades del alma humana. Y creo que al final toda esta inmersión nos llevó a una pregunta muy personal. ¿A qué te refieres? Al sumergirnos en la España de posguerra, en las limitaciones que enfrentaban mujeres como Marta, sí, uno no puede evitar preguntarse. Claro, ¿cómo habríamos reaccionado nosotros en esa situación? Exacto. Habríamos tenido la fuerza para desafiar las normas. Habríamos encontrado en la música esa vía de escape y consuelo que encuentra Marta. Es una pregunta que me ha rondado la cabeza desde que empecé a leer la novela. Y es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Ya. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre nuestra propia capacidad de resiliencia, de adaptarnos a las circunstancias y luchar por lo que creemos justo. Totalmente. Y aunque la novela se ambienta en el pasado, creo que esa reflexión sigue siendo muy relevante en la actualidad. Sin duda, la lucha por la igualdad, por la libertad individual. Sí. Es una lucha que continúa en muchos rincones del mundo. Y es una lucha que en gran medida se alimenta de historias como la de Marta. Claro. Historias que nos inspiran a no rendirnos, a seguir buscando nuestra propia voz. Hablando de voces, ¿qué te parece si invitamos a nuestros oyentes a descubrir la voz de Marta a través del audiolibro de la Sonata del Silencio? Me parece una excelente idea para quienes quieran sumergirse aún más en este universo sonoro y emocional. Sí. Les recomendamos escuchar el audiolibro en Audible. Encontrarán el enlace en el primer comentario debajo de este podcast. No se lo pierdan. Es una experiencia auditiva que les permitirá vibrar con la intensidad de las emociones que la música despierta en la novela. Y con eso creo que damos por concluida nuestra inmersión en la Sonata del Silencio. Ha sido un placer compartir esta experiencia con ustedes. Esperamos que les haya resultado tan enriquecedora como para nosotros. Recuerden que la literatura como la música tiene el poder de transportarnos a otros mundos, de hacernos sentir pensar y sobre todo de conectarnos con nuestra propia humanidad. Hasta la próxima inmersión.